¿Aló? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Mari Pupeñí, Mari Pulamien, Compohuenui. Estamos muy contentas de que esto pueda acontecer, de tener la oportunidad de, en principio, de conversar, pero también de recibir la visita de Elvira Espejo. Estamos también muy contentos porque esto se da en el contexto del Festival Migrante de la Universidad de Santiago de Chile, que ha generado todo un remesón en la ciudad. Hemos tenido la oportunidad de estar conversando con muchas personas muy interesantes que están abriendo mundos, abriendo perspectivas desde Bolivia, y hoy día tenemos la posibilidad, en el contexto de un ciclo de conversaciones que tenemos en el Museo Chileno de Arte Precolombino que se llama Futuros Americanos, donde hemos podido conversar con intelectuales de la talla de Gabriela Wiener, de Ale Trabuco, en fin, de Daniela Catrileo, conversaciones que intentan pensar América desde los ángulos contemporáneos y abriendo preguntas fundamentales para nuestro continente. Y el día de hoy, decía, tenemos la maravillosa oportunidad de poder conversar con Elvira Espejo, artista, investigadora, directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore de Bolivia, una institución que está abriendo muchísimos campos para pensar el futuro de los museos de nuestro continente y también en el mundo. Entonces estamos muy felices, gracias Elvira por esta oportunidad de tenerte acá en el museo. La conversación puede girar hacia muchos lugares, ¿no? con Elvira, pero aprovechando que estamos primero acá en el museo, Elvira, y aprovechando también la conversación que teníamos recién, sin duda tu dirección del museo ha generado muchísima conversación internacional. Entonces, partir por una pregunta muy general, Elvira, ¿no? ¿Cómo imaginar, cómo pensar el museo, ¿no? Desde otros lugares en donde las nociones de interculturalidad, en donde las nociones de descolonización estén vivas, pero al mismo tiempo comprendiendo en un contexto que estamos en la actualidad, tan asediados, los museos están siendo asediados también, ¿no? Lo que está pasando actualmente en Estados Unidos, por ejemplo, los museos se están transformando en un espacio de debate y de conversación. Entonces, ¿cómo reimaginar el museo, Elvira? ¿Cuáles son tus esfuerzos? ¿Cuál es el trabajo que tú estás realizando en torno a esto, pensando también en un museo que está siendo al mismo tiempo cuestionado en la actualidad? Muchas gracias, Elvira, por estar acá. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio, por este tiempo, y también quisiera agradecer a todas mis queridas hermanos que hoy se han hecho la cita de venir aquí y bueno, compartir la voz de cómo pensamos, cómo comprendemos, cómo entendemos y cómo quisiéramos entender. Yo sé que es una pregunta bien amplia, no voy a poder desarrollar a fondo porque yo sé que a veces los tiempos corren y como corren tanto, pues es a ratos como que me podría quedar, ¿no?, con pequeños fragmentos, y eso es lo que va a pasar. Hay que pensar un poco desde qué museo estamos hablando. Hay una gran diversidad de museos, museos estatales, museos privados, museos en convenio, y también estamos hablando museos arqueológicos, museos históricos, museos etnográficos, hasta museos que tienen que ver de esa diversidad de las artes, ¿no? Puede ser museos contemporáneos, modernos, museos que solamente son salas o museos que tienen colección. Sé que es amplio, es bien grande. Lo que yo voy a conversar es un poco del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, MUSEF, de lo que yo conozco, de lo que me ha tocado administrar, ¿no?, el museo, pero no de esa mirada administrativa vertical, ¿no?, que es una administración bajo las normas internacionales que nos dirige, en este caso desde la UNESCO, y muchos nos sumamos a eso, ¿no? Más bien una mirada para poder comprender desde la raíz qué es lo que tiene un museo y cómo desde esa diversidad lo comprendemos y entendemos en colección. El Museo Nacional de Etnografía y Folclore tiene 33.000 bienes culturales, ¿no?, en su colección, y tiene más de 200.000 bienes documentales,
que es especializado en ciencias sociales. Estos dos fuentes, que es el bien cultural y bien documental, pues siempre había sido separado. Siempre había sido manejado como que el bien cultural no es parte de bien documental, ¿no? O el bien documental no es parte de bien cultural. Pero cuando haces una lectura a la diversidad de la información, son complementarios, ¿no? Y son además temas que nos convoca a una mirada amplia, porque perdón, el discurso de ciertas especialidades, en este caso, por ejemplo, el tema de la historia, ¿no?, convoca a la mirada de los papeles, ¿no?, a la mirada del documento. Sin documento, pues no tiene un respaldo. Pero cuando hablamos desde los acervos de un bien cultural, pues sí, el respaldo está en nuestros tejidos, está en nuestras cerámicas, está en nuestros líticos, está en nuestras joyerías, está en todo. Entonces, mirando desde ese punto de vista, la gran pregunta es que, ¿por qué se tiene que administrar desde un punto de vista externo que no lo conoce la parte del acervo de la praxis? Creo que son preguntas súper grandes, ¿no? Y eso ha sido la pregunta inicial y principal, en este caso en el museo, porque el Museo Nacional de Etnografía y Folclore nació en 1962 con un nombre súper despectivo, ¿no?, que es este tema de Museo de Artesanía y Artes Populares. Así lo llamaron en su momento. Y en 1972 el museo cambia de tutela y pasa al Museo Etnografía y Folclore. También un tema que es folclorizante, entre comillas, ¿no?, que no es como se la debe. Y bueno, yo lo planteé el 2013, que debería de cambiar el museo a un Museo Nacional de las Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia. Lo cual ha sido bien difícil porque en términos administrativos, como ustedes conocen, la mayor parte de la gente que trabaja no son del acervo, ¿no? Además, la estructura vertical de la administración hace una jerarquía administrativa bajo las especialidades estructurales que no son bajo la lógica de nuestros conocimientos, sino bajo la lógica eurocéntrica, que es el tema del egocentrismo especializado desconectado. Entonces, esta pregunta que nos convocó como museo, porque mi llegada al museo no es por una titulación, tampoco es por un partido político, ¿no?, sino más bien es un autocuestionarnos a nosotros, autopreguntarnos, apelarnos a nosotros mismas, porque eso yo ya lo había trabajado con las más de 900 tejedoras en distintas comunidades, ¿no?, preguntándonos por qué tenemos este problema de no asimilar, ¿no?, bajo esa terminología que es el tema eurocéntrico y egocéntrico, que no podemos comprenderlo y solamente lo vemos como algo que hay que mencionarlo, que algo que hay que decirlo, ¿no? Y en ese sentido ha sido muy importante cuando nos cuestionamos nosotros mismos o nosotras mismos, decir cómo comprendemos, ¿no? Y claro, ahí yo me he dado cuenta el tema de la decolonialidad o la descolonización del pensamiento tiene que ver qué es lo que comprendes de estos acervos, qué es lo que tiene estos acervos, ¿no?, como el tema de que no es un objeto, es un sujeto, ¿no? Y creo que hoy pude escuchar eso, que por lo menos hay un buen inicio de lo que se está trabajando aquí, y eso me gusta bastante. Nos ha costado comprenderlo porque muchas veces esa esencia de la cita bibliográfica, ¿no?, que se tiene, por ejemplo, de todas las especialidades, es el tema de que tal persona ha escrito y dice así, y luego dice así, ¿no?, y luego vas acuñando, ¿no? Él dijo así, ella dijo así, y esta especialidad dijo así, y por lo tanto tiene la voz y tal. Ahora, en esta pregunta de que si él dijo así, ella dijo así, ¿por qué las tejedoras o los tejedores y los que hacen el acervo no tienen el mismo lenguaje?
no tiene el mismo contenido. Entonces, ahí fue como el cuello de botella de apelarnos, cuestionarnos a nosotros, ¿no? Decir, el problema mayor de donde realmente habita, digamos, estas separaciones de que el académico es superior a la persona que hace el bien cultural, fue justamente, yo diría, estructurada desde ese pensamiento vertical, ¿no? Desde ese pensamiento egocéntrico, porque entre comillas tiene que ser el doctorado que tiene que decir el doctor, ¿no? Especialista. Las tejedoras nos apelamos y dijimos, a ver, si este libro habla, digamos entre comillas, los 60, 70, 80, ¿no? La mayor parte de los académicos no son del territorio, tampoco son personas que hacen el acervo. Ahí hay un cambio tan grande, ¿no? Uno de los casos, por ejemplo, cuando las tejedoras me mostraban, ¿no? Porque claro, yo como también pasé por la academia, tuve que leer todos los textos y entendiendo cuando hago la asimilación a la traducción, las tejedoras me dijeron directamente, no, pues eso es como lo ven ellos y eso es como lo comprenden ellos. Pero si nosotros miramos desde la terminología lingüística, cómo se estructura, no se dice así y tampoco tiene ese concepto, ¿no? Fue a tal grado que comprendí, por ejemplo, había esta terminología, ¿no? Como por ejemplo, este término que es muy predominante, ¿no? Incluso traducido del inglés, el pebble weave, ¿no? Están hablando de estos puntillismos que generan. Ahora, eso se ha traducido, por ejemplo, cuando hablan de dos capas del tejido, normalmente llaman suplementarias y complementarias. Ese es el lenguaje externo. Cuando las tejedoras me dijeron así lo ven, así lo miran, es su propio lenguaje que han inventado, pero en nuestro caso, aquí cuando se hace, el contenido nunca es complementario, ni siquiera suplementaria, sino es la compleja estructura de la matemática que se maneja en capas. Entonces, claro, me está diciendo qué tanto conoces, qué tanto lo sabes y desde dónde estás hablando, ¿no? Entonces, cuando yo comencé a entender esa estructura del contenido, del concepto, y que acompaña una filosofía de comprensión de cómo se ha desarrollado en su territorio, por supuesto que entender ese concepto, digamos, de un museo, ya no va como se ha pensado en aquellos tiempos. Porque el comprender en aquellos tiempos es, por ejemplo, administrar la belleza superficial, como decir mi maquillaje, como decir ustedes que me están viendo a mí, la descripción de mí va a ser, Elvira está sentado con un micrófono, Elvira tiene un aguayo, Elvira tiene un topo, Elvira lleva un arete, Elvira lleva una falda, Elvira lleva un zapato, Elvira está conversando. Eso es lo que ustedes ven, pero ustedes no saben cómo Elvira se alimenta. Ustedes no saben, Elvira, ¿qué se siente en este momento? Elvira, ¿qué parentescos tiene? Entonces, ese es el gran problema de un museo. ¿Por qué? Porque muchas de las piezas, por ejemplo, que se tienen en la colección, están pensadas desde ese punto de vista, esto es muy bonito porque es una pieza completa y tiene que ir a un museo. Esa pieza es muy bonita que tiene que estar en esta vitrina bien visible para que la gente pueda apreciar. Pero la comunidad no lo ve de esa forma. Porque nosotros lo hicimos con un fin. Por ejemplo, mi aguayo no es un aguayo para poder observar y decir qué hermoso. Este aguayo tiene ciencia, tiene tecnología, tiene cultura, tiene identidad, tiene un lenguaje. Entonces su presentación de yo no podría convertirlo en un cuadro y poner contra la pared. Y eso es lo que ha pasado en el Museo Nacional de Etnografía. Nosotros lo hemos transformado eso. Entonces, una gran respuesta a todo ese contenido del museo, cuál es el futuro del museo, es profundizar y tener autocrítica y realmente desde dónde lo estamos viendo. Wow.
Elvira, tú nos has arrojado una serie de categorías que quizás son interesantes de articular en torno a esta conversación. La noción, por ejemplo, de cuerpo textil, la noción de cadena de producción, la pregunta por el textil tridimensional, ¿no? Que nos contaran un poco cuáles son estas aproximaciones. Yo sé que de nuevo una pregunta muy gigantesca, pero queremos aprovecharte. De este textil que tiene vida, que se piensa como sujeto, ¿no? Y que de alguna manera ha venido a poner en cuestión esta forma de aproximarnos, ¿no es cierto?, en principio al textil, pero uno diría a la cerámica, a la madera, y desde allí también cómo se asoma la noción que es una noción que hoy día está remeciendo también el debate continental, que es la noción de crianzas mutuas. Otra vez una pregunta grande. Trataré de desarrollarlo. Evidentemente el textil ha sido el hilo conductor, ¿no? Porque soy tejedora, ¿no? Y como tejedora tenemos este acervo milenario que va por muchas generaciones, ¿no? Mi abuela es tejedora, mi bisabuela es tejedora, mi mamá es tejedora, mi hermana es tejedora, yo soy tejedora, ahora las nietas están siendo tejedoras. Entonces, en todo ese pensamiento de cómo el textil pasa, digamos, a ese ser viviente, ¿no? A ese ser sujeto, ¿no? Me impacta mucho este tema de los conceptos, ¿no? del contenido estructural de la lengua, que no pasó despercibido, digamos, como muchas veces se hacen desde esta estructura externa, ¿no? Porque a veces la bibliografía nos ofrece esa amplitud de entender, digamos, desde otros puntos de vista, pero la idea siempre es un poco acercarnos hacia nuestra raíz, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de esa raíz, algo que a mí me impresionó, cuando visitábamos por primera vez el MUSEF, justamente el Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Yo no era directora, por si acaso, esas veces era el 2008. Como trabajaba con tantas tejedoras, lo visitamos y había una sala de textil, quizás las personas que han visitado hace 20 años lo recuerdan muy bien. Todos los tejidos estaban cosidos a un bastidor, ¿no? Y todos estaban colgados como cuadros, ¿no? Y las tejedoras se quejaban mucho, ¿no? Yo recuerdo que visitamos y en ese momento nadie habló, ¿no? Simplemente era visitar, recurrir a la sala y punto. Llegamos a la casa y eso también lo que yo valoro es que hablo la lengua, ¿no? Yo hablo aymara, yo hablo quechua y escribo, gracias a Juan de Dios, ¿no? Que yo me entrené y bueno, escribir es una cosa, hablar es otra cosa, ¿no? Entonces, cuando regresamos, ¿no? En la casa y nos preguntamos, ¿no? ¿Vos qué has visto? ¿Qué ¿no? Es un debate interno, ¿no? Y además en la lengua, ¿no? Entonces ahí me impresionó cuando una de las tejedoras, que era de tercera edad, que nos acompañaba, decía con mucha preocupación, ¿no? Decir, yo me siento muy mal cómo ha tratado a mi obra y yo me siento muy mal que no pueda volver a leer y yo me siento muy mal porque no podría contar, ¿no? a mis hijas o a mi familia, ¿no? Entonces, eso para mí era como muy choqueante y decía, ¿pero por qué, no? Y bueno, ella dijo, ¿no? Que quería contar los hilos, ¿no? Y claro, cuando te das cuenta, claro, tiene que contar los hilos porque ahí comprendí el concepto del estudio del textil, ¿no? Y hay mucho estudio de los años 60, 70, 80 que hace justamente el estudio de la belleza superficial, ¿no? El tema de la estética, ¿no? Es decir, ay, figura, ¿no? Como decir, este aguayo tiene tal figura y es muy bonito, como decir, el cóndor, ¿no? El cóndor es los Andes y es volar y es el sur y tal. Es como una construcción de todo el lenguaje del cóndor. Pero con la tejedora cuando se habló, no hablaba de esa construcción. Me decía, es que como no lo pude leer, pero supongo, ¿no? Ella ya suponía, ¿no?
supongo que es a base de una matemática 1-1, me decía, ¿no? Y yo, 1-1, ¿y cómo funciona, no? Entonces, claro, cuando yo ya, como yo soy tejedora, ya imaginaba, entonces yo decía, yo le voy a pedir al director si puedo fotografiar, ¿no? Pero de cerca. Entonces yo hice una solicitud al director y por supuesto que el director no me permitió, ¿no? ¿Qué va a saber este indígena? Pues no puede hacerlo, ¿no? Y claro, no se pudo hacer. Entonces yo me quedé con las dudas, me quedé con estas dudas y decía, qué pena que no puedo hacerlo, pero ¿qué hago entonces, no? De esa forma es que yo busqué poder entrar en otras colecciones del mundo, ¿no? Había solicitado a varios museos, a varios espacios, y algo que me sorprendió es que hubo la oportunidad de estar en el Museo Británico, ¿no? En British Museum, en Inglaterra. Y bueno, yo tenía tanto interés de entender la colección de Latinoamérica. Y bueno, me especialicé en los Andes porque pude ver los textiles de diferentes países, ¿no? Norte de Chile, norte de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, hasta la Sierra de Colombia, porque toda esa franja tiene lenguas compartidas. Hablamos quechua, hablamos aymara. Norte de Chile se habla aymara, yo puedo conversar con ellas. Norte de Argentina habla quichua. Entonces me ha parecido tan interesante y al comenzar, por ejemplo, cuando trabajé allá, yo hice ciertos trabajos de réplica, ¿no? No solamente en el estudio que ellos necesitaban esta de la belleza superficial, por supuesto que yo me negaba y era complejo, ¿no? Pero cuando se hizo las réplicas y se conversó justamente con las tejedoras, el lenguaje cambió, ¿no? Y cambió, y algo que aprendí realmente de todo este contenido es que la cadena operatoria es primordial para un estudio de cada bien cultural, no solamente para el textil, no solamente para la cerámica, sino para todos. Entonces ahí, por ejemplo, algo que a mí me impactó es decir, por ejemplo, voy a dar un detalle y bueno, ustedes lo van a ver con otros bienes culturales. Por ejemplo, algo que a mí me ha sorprendido es las cualidades de la fibra, ¿no? Las cualidades de las fibras es tan importante porque hablando del cuerpo, en este caso del animal, que podría ser, por ejemplo, camélido, digamos, o oveja, o podría ser, por ejemplo, la fibra vegetal, ¿no? En este caso del algodón, es tan importante conocer, por ejemplo, el cuerpo, qué parte del cuerpo es fina y extrafina y rústica, que un académico nunca nos va a decir eso. Solo puede decir las que realmente son especialistas que conocen toda esta cadena operatoria. Por ejemplo, en camélido, toda esta parte del cuello, que es kunkat arwa, ¿no? Que quiere decir fibra del cuello, nunca se va a usar para una pieza que va a la piel. Esa fibra se usa para accesorios externos, como ondas, sogas y otros. Entonces, si nosotros no conocemos, ahí es donde nos quedamos en esta belleza superficial, porque la descripción, como les había comentado, siempre va a caer en ese hoyo. Entonces, ahí es donde la ciencia y la tecnología se abre, porque ya vas a hablar fibra muerta o fibra viva. ¿Y cómo lo conoces la fibra viva y la fibra muerta? La fibra viva, por ejemplo, viene de un animal vivo. La fibra muerta viene de un cuero, de un animal vivo. Ahora hay las características de la fibra. Por ejemplo, se habla primer corte de la fibra, quiere decir el primer pelo del animal. Después hay hasta la tercera. Después de la tercera, sus cualidades bajan. Eso está en la praxis. A ver, ¿quiénes que cortan el pelo? La primer corte de una niña, de un niño, ¿cómo es el pelo? Suave, fina, porque no se había tocado, ¿no? Cuando ya es el tercer corte, ¿qué pasa? La fibra es rústica, es gruesa. Entonces, nos habla de esas profundidades de las características de la fibra.
Mientras nosotros no conozcamos todas estas características, el discurso siempre es superficial. Y eso es lo que nos ofreció la academia. Por eso yo no estoy enojado con la academia, sino que la academia, con esa descripción superficial, se pone el título de experto y experta cuando tiene estos problemas porque la persona no conoce estas características. Muchas veces ni las máquinas te botan. ¿Por qué? Porque la máquina también se entrena a través de nuestra experiencia. La máquina no sabe lo que nosotros tenemos. Entonces, por esa razón, la cadena operatoria es tan importante que pasará con cualquier otro bien cultural, como por ejemplo la cerámica. Les cuento. Cuando trabajamos el 2014 el catálogo de la colección de la cerámica, algo que me impresionó, por ejemplo, de los arqueólogos, ¿no? La descripción exacta de dónde se ha excavado, ¿no? Se hace el hoyo y se dice, eso es de tal periodo, esto es de tal, se ha excavado aquí, se ha encontrado esto y tiene esto. Pero jamás habían estudiado que esa arcilla de dónde venía. Nadie se había preguntado. Entonces, cuando las maestras llegaban y nos decían, esta arcilla no corresponde a esta mina de arcilla. Esta arcilla corresponde allá. Entonces ahí te dabas la cuenta de que esta arcilla, ¿no? La materia prima venía de este lugar, el obrero era de este lugar, pero se vendía aquí y culturalmente se usaba aquí. Imagínense, esa es la cadena operatoria, poder ver el hilo conductor de cómo se transforma, qué rol cumple en realidad, digamos, en la sociedad, de cómo va de un paso a otro paso. Me impresionó, me impactó y realmente estoy tan contenta de poder aportar con estos detalles, de comprender más allá de estos estudios que nos ofrecieron en los años 60, 70. ¿no? Entonces, desde ahí uno entiende si esa transformación que se hizo es justamente la gran especialización, ¿no? Que ha pasado por milenios, que se puede hablar de cada detalle así, ¿no? De la hilatura, de los tintes naturales, de los formatos, de las técnicas, de las estructuras, la vida social que pasa en la interacción, ¿no? Y eso cómo nos lleva a comprender realmente que el objeto ya no es, como nos habían dicho, es simple objeto, sino un sujeto que tiene todo ese contenido de absorber, ¿no? En este caso, por ejemplo, algo que a mí me impresiona es este lenguaje que los que han visto La crianza mutua de las artes, de este texto, que nos ayuda un poco más a hacer el despliegue, es la lectura visual, tactilar, sensorial, auditiva y paladar, ¿no? Ese es el complejo de este contenido. Por esa razón los llamamos vivos, ¿no? Entonces, hay mucho para abordar, pues no quiero cansar tanto, pero esos son los trabajos que me han ayudado a comprender, ir a la raíz de cómo debería de ser nuestra filosofía y nuestra epistemología del sur. No importa del sur al global, porque hay que tener una diversidad de filosofías, porque la filosofía externa nos ha limitado a estos complejos, como el tema machista de que el hombre es superior a todos, cuando en las comunidades es todo equilibrado, ¿no? Nos necesitamos y tenemos que comprendernos y tenemos que cuidarlos. Esa es la crianza mutua en realidad, para que no tengamos esta dificultad del egocentrismo de dañar el medio ambiente, ¿no? Elvira, quizás tener la oportunidad de abordar un poquito más la noción de crianzas mutuas, ¿no? Que hoy día está remeciendo no solamente en la medida de poder investigar desde otros lugares, ¿no es cierto?, en los museos y en general, sino que también está abriendo otras perspectivas para imaginar las relaciones entre los humanos, pero también entre los humanos y la naturaleza, como la potencia de la noción de crianzas mutuas. Bueno, nosotros hemos trabajado un catálogo, sería bueno que lo vean, si ustedes pueden descargarlo, es en la página web www.musef.org.
.go.bo y ahí van a entrar catálogos mayores y menores. Los catálogos mayores son de 500 páginas y son diferentes temáticas, ¿no? Textil, cerámica, metales, líticos, cestería, madera, vestimenta. Y en este último tiempo el giro a la epistemología y la filosofía del sur, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con la oralitura, ya no la literatura, la oralitura que viene de las comunidades, el tema de la crianza mutua, de la alimentación, está el tema de la música, ¿no? Está el tema de la madre tierra, que este año lo hemos hecho, el año pasado sobre el tema del agua, ¿no? Y en esta crianza mutua es súper interesante, lo llamamos justamente la crianza de las plantas, ¿no? Y la crianza de las plantas nos convoca justamente a profundizar la filosofía de interconectividad, de cómo sucede en nuestros pueblos y en nuestras comunidades, ¿no? En todas partes o en todas las especialidades, cuando uno comienza a revisar la bibliografía, en la escritura siempre es esa predominancia, ¿no? De que la domesticación, el hombre domestica, ¿no? Y por lo tanto es superior a todo, ¿no? Pero cuando se habla con las comunidades no tenemos el hombre domestica, ¿no? Tenemos la crianza. Y la crianza se ha podido ver desde varios puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, en Aymara se dice huihuaña, que quiere decir la crianza. En quechua es huihuay, que quiere decir la crianza. Y en guaraní es ñandereco, que quiere decir crianza. Ahora, a esta crianza, ¿cómo le acompaña el contenido de los conceptos estructurales, ¿no? Justamente es todo el acervo que tiene que ver con toda esa transformación, ¿no? que es muy importante. Entonces, todo ese contenido te lleva a diferentes momentos de tiempos y espacios de cuidado. Y esos diferentes tiempos y espacios de cuidado tiene que ver justamente con esa sensibilidad de cuidar. Y a mí me impresiona mucho, por ejemplo, la crianza, en este caso, por ejemplo, de la papa, por ejemplo. Mucha gente lo come, lo tiene en casa, ¿no? Y la crianza de la papa es tan interesante porque viene justamente de las alturas, ¿no? De toda la sierra de los Andes. Y como viene de la sierra de los Andes, algo que a mí me impresiona es, por ejemplo, el estudio genético. Y eso nos monta como 7,000 años antes de Cristo, ¿no? Y luego miras la diversidad. Son por lo menos más de 800 variedades de papa. Y esas 800 variedades de papa tienen que ver con forma, con sabor, con textura, con color, con todo. Ahora, cuando hablamos de esa comprensión de la crianza, nos habla de un laboratorio, de una manipulación genética que hicieron, ¿no? Nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestras abuelas, fueron grandes biólogos porque no fueron a la universidad. Ellos no hicieron en un laboratorio, eso se hizo en un laboratorio al cielo abierto de las propias comunidades. Y esa crianza, ¿no? De poder generar esa diversidad de sabores y texturas, también aportó a la historia. En la Segunda Guerra Mundial, pues hubo hambruna. Y la papa se fue hasta Europa. Y creo que muchos de ustedes conocen el famoso frichi, ¿no? Que se conoce, o papas fritas, ¿no? Son la base en algunas partes, ¿no? Y así llegó al mundo y el mundo pues se alimentó de la papa. Pero la crianza mutua es esa transformación de los cuidados que ha sufrido, ¿no? Que tiene que pasar de una generación a otra generación. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día se niega, digamos, a todo ese conocimiento, porque eso es el tema de la academia que te construye, ¿no? Los indígenas no conocen, son unos artesanos, los indígenas no son biólogos, ¿no? Pero si demostramos con todo el contenido de lo que hemos hecho y lo hemos aportado a la historia del mundo, pues
Ahí te das cuenta, ¿no? Y esa es la filosofía de la crianza mutua, de un cuidado máximo que se ha hecho para poder equilibrar, porque tú no eres superior a nada. Si un día el fuego decide arrasar, nos arrasará. Si un día el agua decide tragarnos, nos tragará. Entonces me parece una filosofía tan interesante porque no es ese tema de que el sujeto y el paisaje separado y por lo tanto el hombre es superior y hay que extraerlo lo que tenemos que extraer de la tierra. Y yo creo que un día si la tierra se enoja, pueden tragarnos cuando quieran, porque son sujetos vivos y estos sujetos vivos pueden despertar cuando quieran. Un volcán de esos, estamos chao, ¿no? Entonces, eso es más que todo en el tema de la crianza para comprender desde dónde entendemos, ¿no? Y creo que más bien nosotros no hemos sido suficientemente autocríticos y autorreflexivos para poder decir realmente qué es lo que se aprende en una universidad, qué es lo que se cuestiona, desde dónde lo vemos. Y creo que hay mucho para poder tener una apertura más grande. Uno de los ejemplos que a mí me impresiona muchas veces, ustedes que viven aquí, que compran todos los días en supermercados, ahí lo ven, un código de barra, ¿no es verdad? Para cada producto. Eso, por ejemplo, está inspirado en los quipus. ¿Y saben qué es el quipu ustedes? El quipu es un sistema matemático que se ha manejado en los hilos. Pero gracias a la investigación, ¿cómo ha entrado a la tecnología? Pero nadie nos dice eso. Y esas son las investigaciones externas que generan. ¿Y por qué nosotros no lo aprovechamos? ¿Por qué no podemos tener nuestra propia voz, nuestro propio pensamiento? Sí es posible, podemos hacer tecnología también, porque eso depende de nuestra alimentación. Y esas son las diferentes crianzas que podemos hacer desde aquí, del sur, desde las raíces, ¿no? Esa es la idea. Elvira, es necesario quizás caer precisamente en la noción de arte, ¿no? Una noción de arte ampliada, una noción de arte que no piensa únicamente en lo exhibitorio, que no piensa únicamente en lo observable, sino que piensa desde múltiples lugares. Entiendo que tú tienes una reflexión muy crítica precisamente a la noción de arte occidental que nos permite abrirnos hacia otras dimensiones también. Si nos puedes comentar un poco esa reflexión en torno a la idea de arte. Más que comentario, creo que invito, mañana se presenta este libro pequeño que, bueno, en Bolivia se ha publicado por primera vez, ¿no? La crianza mutua de las artes, y se agotó así en un rato, y bueno, pasó más de, creo que ya es como 11 editoriales. Y por primera vez salí aquí justamente en Chile y vamos a hablar acerca de, ¿no? A mí me gustaría también esta lectura. Yo sé que la persona que nos va a acompañar nos hablará un poco del contenido, cómo lo ven, porque yo también quiero escuchar el tercero y el cuarto ojo, cómo lo ven, porque todo lo que he tratado de resumir es justamente acercarnos a esa filosofía de cómo nosotros comprendemos a través de las terminologías lingüísticas, ¿no? Y ahí lo van a ver el contenido de cómo el arte nace en las comunidades. No es como nos enseñaron en las universidades de que la belleza superficial es primordial, ¿no? Porque muchos de los libros, yo diría, de la historia del arte nos lleva a esa lectura, ¿no? Pero creo que también es bien importante ver esa construcción de que las terminologías nos ofrecen otra forma de comprender, otra forma de entender, y quizás más amigable y más cercano a lo que nosotros necesitamos en este momento, ¿no? Entonces yo les invito, me gustaría, para que podamos ver y conversar, y siempre es muy bonito leernos y entender un poco de la filosofía desde las propias comunidades amerindias, ¿no? Eso es la idea. Quizás es interesante abrir un poco, pero para
levantar algunas preguntas, Elvira, yo creo que es necesario. Antes, eso sí, quería invitar a Cristian Vargas Payahueque, que es el próximo curador de una exposición temporal que vamos a desarrollar acá en el museo. Tenemos planificada esta parte un comentario de Cristian, que Cristian recién también hizo una visita a Elvira, y Cristian está desarrollando una investigación muy interesante acá en el museo en torno al catálogo razonado. Entonces, Cristian, quizás si te puedes sentar acá un momento, yo me paro y tú te sientas, sí, por favor, para darte también la palabra, y luego de eso, del comentario de Cristian, vamos a abrir unas preguntas generales. Por favor, Cristian, adelante. Nuevamente. Bueno, primero agradecer la invitación a este comentario. También el honor de tener aquí junto a Elvira, ya lo dijo Claudio. No pretendo extenderme porque sé que hay muchas voces que quieren también establecer esta comunicación, así que no va a ser muy largo. Solamente quizá reenfatizar también parte de los caminos que nos señala Elvira, porque son caminos posibles, ¿no? Entre eso yo volvería a reenfatizar como una misión, como un camino, el hecho de pensar los museos como lugares prácticos para la descolonización de discursos, ¿no? Y en ese sentido, porque los museos también requieren repensar sus saberes, expandir la noción de piezas que tenemos y sobre todo pensar los espacios de descolonización en lo que atañe al saber, sobre qué dicen las piezas, pero también sobre cómo históricamente se han representado a su vez a los pueblos indígenas en estos espacios. Y en ese sentido, el trabajo y la reflexión que Elvira nos deja marca un camino de que esto es posible, ¿no? No solamente para uno como representante de pueblo indígena, sino también para todo un camino que ha establecido para Latinoamérica. Y en ese sentido creo que todos podemos beber desde esta gran experiencia, ¿no? Es posible. Y eso es siempre bueno reafirmarlo gracias a su trabajo, Elvira, ¿no? Otro comentario quizás es entender estas piezas desde su agencia y experiencia, ¿no? Porque pensar las piezas así como lo ha planteado Elvira y como comentaba Claudio es también una posibilidad también para discutir las relaciones de poder, ¿no? En lo que implica establecer nuevos relatos, en lo que implica también entendernos de otra manera, pero sobre todo porque, como nos dice Elvira, y a propósito de lo que conversaba con Claudio, lo humano no es lo primordial también. Y el poder también se transparenta en esa relación, ¿no? Al interior de las instituciones como también en torno a la relación que tenemos con las piezas, ¿no? Otro punto importante que quizás es una invitación para profundizar también, Elvira, y no me quería dejar con este comentario porque ustedes y en el trabajo que han hecho, sobre todo en Bolivia, ¿no? En el Estado plurinacional, es una referencia para América Latina, es pensar este camino de descolonización desde el conocimiento de las lenguas indígenas, ¿no? Todo el ejemplo que usted nos daba nos permite pensar de que hay un universo, hay una apertura de mundo, hay una construcción de caminos que se puede establecer a nosotros si queremos aprender de ello también. Y este es un llamado para pensarlo también aquí en Chile. ¿Cuántas lenguas indígenas existen? ¿Cuántas lenguas indígenas nos quedan por aprender? Y cuánto podemos también seguir enseñando, ¿no? Finalmente, quizá solamente para abrir la conversación, invitar a Claudio de vuelta en esta faceta, ¿no? De entender esto de las piezas como sujetos, ¿no? Sujetos con agencia, sujetos que están a la espera de una activación vivificante, ¿no? Y en ese sentido es el saber, es la aproximación, pero también puede ser un camino el afecto que tenemos por ellas y que Elvira y todo el trabajo de investigación y artístico que ha hecho también nos demanda, ¿ya? Son quizá unos puntos para volver y expandir la conversación, en tanto somos parte de un país diferente, de un país que busca reconocerse también en sus raíces y que en comparación a un estado tan importante como lo es Bolivia en esa materia, es donde podemos también entender este vínculo. Así que quisiera solamente dar ese comentario para reactivar la conversación que espero quieran tener. Muchas gracias, Lidia.
Gracias a Cristian Vargas Paiyahueque, un hermano que está haciendo la próxima exposición temporal que se inaugura en diciembre acá en el museo. Bien, abramos la conversación. Sé que tenemos algunos minutitos más para poder conversar, para poder reflexionar, hacerle algunas reflexiones, comentarios, preguntas a Elvira. Entonces, veo una mano por acá. Gracias. Muchas gracias, Elvira, por este espacio tan necesario de reflexión y por esta conversación que se abrió, que es muy rica y muy nutritiva. Usted bien lo mencionaba en un momento, que el mundo académico ha sido bastante extractivista de los conocimientos y siempre las investigaciones, al menos de lo que yo conozco de la arqueología, son bastante como validando los conocimientos con las comunidades como un acto más bien mecánico y poco reflexivo. Entonces, desde su visión, ¿cómo sería posible abordar este desafío de generar conocimientos, de relevar los saberes de las tejedoras o de las comunidades, pero desde una manera respetuosa y que en el fondo visibilice esos conocimientos, esos saberes, que quizás desde la perspectiva más científica o desde la perspectiva de los museos, que considera solamente como lo estético, efectivamente tienen su propio valor en su propio mérito? O sea, los objetos fueron hechos por las tejedoras para otros aspectos que no son necesariamente desde la visión. Eso como... Muchas gracias. Es una pregunta muy bonita, gracias. Sí, ese es el complejo muchas veces desde la estructura administrativa, ¿no? Yo tuve esta experiencia cuando llegué al museo y fue muy difícil, ¿no? Muy difícil porque el curador, la curadora es la que se apropia de todo, ¿no? Es decir, yo soy la curadora, yo soy el curador. Y es bien complicado, ¿no? En estos últimos tiempos el museo ha saltado a una lógica muy atrevida y además muy amena con intercambiar y tener este respeto mutuo de humanidad. Los catálogos y todos los trabajos que se están haciendo son en coautoría. Por ejemplo, les hablo de esta última que se llama Mama Halpajkausan, la vida de la madre tierra. Es una investigación, un catálogo de 500 páginas, tiene más de 20 artículos y cada uno de los artículos tienen coautores. Y los coautores justamente es el académico y la persona que hace la praxis, en este caso la maestra o el maestro que hace. Entonces los dos son coautores y esa discusión nos plantea otra forma de comprender. Ya no es el curador, la curadora, sino es el contenido complejo, por lo menos de 40 personas dentro del libro y también dentro de la exposición debatida, ¿no? Entonces, me parece otra forma colectiva de poder contribuirla y no solamente caer en una sola persona. Esos son los nuevos productos del museo. Desde el 2021 hemos venido desarrollando estas coautorías y por supuesto que las comunidades es más abierta y tienen cada vez más interés de participar y contribuir, ¿no? con las propuestas. Y eso también nos alimenta y retroalimenta de estas debilidades que se tiene dentro de la administración de un museo o también de una institución o también de unas galerías, ¿no? Creo que eso es muy interesante, eso es lo que estamos haciendo y eso genera otras formas de comprensión, ¿no? He visto, por ejemplo, un arqueólogo que trabajó en la comunidad de Jesús de Machaca y con las piezas y con la memoria oral de la comunidad y por supuesto que cambió todo. Por ejemplo, había un plato que me acuerdo, ¿no? de cerámica, que en la catalogación había solo la descripción de la belleza superficial y el tema de los años, ¿no? A qué época corresponde y el estilo y la civilización, digamos. Pero algo que a mí así como me llamó mucho la atención es la interconectividad con el universo, ¿no? Ahí hablaban, por ejemplo, la praxis, el sabio decía que este es para una ceremonia de poder hacer la lectura del universo
para la bebida del camélido, ¿no? Entonces me ha parecido tan lindo porque hace una profundización de conectividad del espacio, el universo, el agua, los flujos de la vida, que parecía fenomenal. Entonces es otra forma de comprender y creo que nosotros tenemos que replantearnos, no estar en esa jerarquía que muchas veces nos ha limitado, ¿no? Y creo que es muy interesante cómo estamos tratando de ver esa conectividad de respetos mutuos, que cada maestra o maestro no sea un informante y no sea una gracias por haberme dado la información, sino el coautor de la información, porque te está dando la idea y te está dando los conocimientos. Y esos son los respetos mutuos, ¿no? Así como exigiríamos a las maestras y maestros, denle la titulación de la licenciatura en las universidades para que ellas puedan compartir este pensamiento en las universidades y no tratarlos solamente, ay, gracias por la charla y el taller, que no se le paga ni 10 centavos, ¿no? Eso me parece muy atrevido. Entonces, la coautoría habilita eso también, ¿no? Y creo que es muy importante tener ese respeto mutuo de afectividad humana. Otra pregunta, otra reflexión por acá. Voy a como retomar algo que dijiste al comienzo, cómo saber de ti. La sociedad boliviana es una sociedad un poco machista, creo yo. ¿Cómo fue para ti esta experiencia de retomar un liderazgo en una institución? Y si tú me pudieras describir qué aspecto de la feminidad o de la mujer debería estar expresado en esta tecnología, por así decirlo, en este nuevo lenguaje de significación que nos propone, así como el aguayo representa llegar a la guagua, a las guaguas, si hay algún aspecto más general o algún aspecto específico que te hubiera gustado o te gusta destacar de esta tecnología, por así decirla, como dice José Pérez de Arce, de los sicuris, que es una tecnología, no una musicología, de la mujer en Bolivia o de la mujer en el mundo. Yo creo que el tema de lo femenino siempre ha estado en nuestros pueblos y en nuestras comunidades. Algo que a mí me inspira, por ejemplo, en el pasado nosotros tenemos una raíz femenina. Somos heredera de una ancestro de abuela que nos dio todo en realidad, ¿no? Y creo que el tema tiene que ver, por ejemplo, con educación vertical, colonial, machista, que nos ha dividido, ¿no? Y nos ha fregado porque ahí se estancó los pensamientos, los conocimientos, incluso se negó, ¿no? Y creo que hoy en día, si nosotros pensamos como mujeres a entender toda esa dinámica, es una propuesta y un desafío para poder fortalecer estos conocimientos. No solamente tiene que ver con el textil, también con los liderazgos, ¿no? Los liderazgos desde la feminidad, así como podemos hablar, por ejemplo, desde la dama de Cao, ¿no? Que ha gobernado. Es interesante ver en la actualidad cómo podríamos nosotros incidir. Sé que es bien difícil, me costó, pero no quiero hablar de esas dificultades, sino más bien hablar de las posibilidades que podemos hacer como mujeres, ¿no? Y yo creo que hay mucha oportunidad, ¿no? Porque hubo en el pasado estas oportunidades que fueron, ¿no?, predominantemente manejadas por mujeres. Tenemos para 2 preguntas más. ¿Quién se lanza con la siguiente pregunta, reflexión? Por favor, no sean tímidos. Hola, ¿qué tal? Suena muy interesante todo lo que has dicho y me pareció súper interesante también la última pregunta. Bajo esa premisa y también reuniendo un poco lo que has comentado, ¿cuál es tu visión o perspectiva de lo que debiese quizás ser el ejemplo de Bolivia y para el mundo, a lo mejor no solo para el mundo, quizás solo para Bolivia, de un museo que reúna, que no caiga en el extractivismo, que
hable de esa crianza mutua y que no haga como una representación de etiquetar, el mismo ejemplo que tú nos hiciste visualizarte a ti en un principio, sino que visualizar lo que está detrás en el fondo, como ese quehacer, esa vivencia, esa experiencia, y que de alguna manera pueda ser también como sensible, no solo también como intelectualmente aprendida. Sí, bueno, la parte afectiva puede variar mucho, ¿no? Depende de las sensibilidades de cada territorio y espacio, ¿no? No creo que sea lo mismo, algo que yo aprendí en toda esa diversidad. Por ejemplo, a mí me impactó cuando hablamos de la crianza de las plantas. En las comunidades andinas hablaban mucho de la crianza, por ejemplo, de la alimentación, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la papa. Entonces, esa comprensión nos genera otra forma de crianza, ¿no? Una crianza que se tiene que estar en constante movimiento, ¿no? Entonces, creo que esa sensibilidad de tener un afecto a la lectura de los árboles, cuándo madura y cuándo no madura, y cómo se comparte, porque no es el ego de que yo recolecto todo y me la guardo en una bodega, ¿no? También hay eso, digamos, pero es compartir con las aves, es compartir, por ejemplo, con los animales, ¿no? Y eso es muy lindo porque es incluso la sensibilidad de interconectar, de que estoy equilibrando vidas, ¿no? Entonces, creo que hay muchas formas y maneras de comprender, no es una sola, ¿no? Y eso es nuestro desafío como Latinoamérica, o como, no sé, comunidades amerindias, para poder entender esa diversidad y hablar de esa diversidad, pero con un acercamiento de que no sea tan dañina, ¿no? Porque eso es lo que está pasando hoy en día, que las investigaciones han favorecido a poder construir al tema, por ejemplo, en Bolivia, y hay mucho, ¿no? Y por supuesto que aquí también debe haber, no lo conozco también, pero se ha vuelto como agenciadores de los indígenas, ¿no? Cuando construye un proyecto para la comunidad y la comunidad no gana nada, pero sí el proyectista. Entonces creo que hay muchas formas de comprender desde dónde estamos conversando y desde dónde estamos proyectando, qué tan amplios somos, ¿no? Por esa razón la multidisciplinaridad es muy importante, que también debería de ser multisensorialidad, ¿no? De sentir y pensar juntos como lo vemos. Bien, la última pregunta. Primero que todo, profundas gracias. Me ha hecho sentido en tantas dimensiones este pedacito que hemos podido rescatar de lo que nos cuenta, y también para llevarnos más reflexión hacia la casa. Tengo dos preguntas. Una, estamos en un momento, al igual que en muchos lugares del mundo, en que nos vamos a enfrentar a una elección un poco difícil, y la esperanza a veces como que se escapa. Entonces, si es que, como saber en tu momento ahora en qué estás, en qué anclas tus esperanzas, por un lado, y segundo, respecto a que eres una tejedora, cómo eso se traslada al tejer personas, tejer relatos, tejer narrativas, tejer futuros, y si es que nos puede hablar un poquito de eso justamente también en la mirada hacia la esperanza. Gracias. Yo creo que el tejer, ¿no? de una esperanza amplia es ser coherente con nosotros mismos, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que pueda hablar, digamos, ¿no? de estos temas complejos, pero se convierte solamente en conversa, ¿no? Yo creo que más bien la gran pregunta es ¿por qué en toda esta sala no son coherentes con lo que vestimos, por ejemplo? A ver, cada uno que se pregunte qué es lo que está usando.
Si yo analizo uno por uno, estoy seguro que no llegamos ni a 1% de la materia orgánica y amigable con el medio ambiente. El consumo irresponsable es la que hace esta fuerza mayor de todo el sistema. Y eso es lo que nadie comprende, porque simplemente compras y usas. En comida, en vestimenta, en tecnología, en todo. Pero pregúntate qué tan coherente eres. ¿Cuánto de agua usas? ¿Cuánto de ropa usas? ¿Qué es lo que comes? Yo creo que ahí está la gran respuesta. Yo siempre me acuerdo cuando leí el texto de Gandhi, a mí me impresionó, él decía, y sería lindo que lo lean, decía él, no necesito una descolonización violenta. Yo necesitamos una descolonización con nuestro acero. Y así pasó en la India. Llegó en toneladas los textiles de Inglaterra y cuando todos se han puesto a tejer en la India, nadie compró, la empresa quebró. Una descolonización sin sangre, pero potente. Yo creo que América Latina o las comunidades amerindias necesitamos eso. Si nosotros solo conversamos y no aportamos con esa descolonización, simplemente somos unos consumistas sin responsabilidad. Y eso sucede con todo, no solamente con textil, no solamente con la comida, también con el pensamiento, con todo va esto. Eso es mi respuesta. Bien. No habíamos tenido este nivel de silencio y profundidad en esta sala. Muchas gracias, Elvira, por eso. Nuevamente agradecer a los colegas de la Universidad de Santiago de Chile, también a la cónsul general de Bolivia, Claudia Segarra, que nos está acompañando también, y por supuesto agradecer a Elvira Espejo por esta oportunidad, por esta conversación, por esta profundidad y fundamentalmente también por las perspectivas que nos abres. Elvira, te agradecemos muchísimo esta oportunidad, así que un aplauso de nuevo, por favor, a Elvira Espejo. Nada, muchas gracias. Atentos siempre a las redes del museo. Estamos haciendo un montón de cosas también para seguir pensando y reflexionando. Muchas gracias por esta ocasión. Gracias.